El templo. Israel fue un estado teocrático en donde lo más importante era la religión. El poder político estaba supeditado al poder religioso, al sacerdocio y muy especialmente al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ejercía el poder en nombre de Dios. Quiero aclarar, para no ser malentendido, malinterpretado, el por qué en Casillo situó esto, entre comillas, tendiendo un manto de dudas sobre eso precisamente. Y entonces tenemos que remontarnos en la historia al tiempo incluso de la división del reino de Israel en el 997 a.C. Sabemos todos los malabares que hizo, por ejemplo, Jeroboam, tratando de mantener la gente en su territorio para que no se fueran hacia Judea, Judá, hacia Jerusalén. Y esto nos va llevando por distintos eventos a través de la historia, por ejemplo, hasta el 722, incluso antes de Cristo, cuando es invadido el reino del norte, Israel, lo que se conocía como Israel, luego de la división del reino. En el año 722, como les decía, con la invasión de los asirios, del imperio asirio. Entonces nos sigue arrastrando todavía posteriormente hasta el 586, 136 años después, cuando también los babilonios terminan invadiendo Judea o Judá. Entonces todo este sistema religioso fue cambiando de evento a evento. Digamos que se fue corrompiendo. Sobre todo lo que tenía que ver con el tema religioso, cultural de Israel. Digamos desde la época más primitiva. Es entonces así como, siguiendo avanzando en el tema de la historia, nos encontramos en la época de la guerra simonea, o lo que mejor se conoce como la rebelión, siempre lo digo, como la rebelión macabea, donde sabemos que los sacerdotes del templo, el que no fue entregado a prisiones, o desterrado, expulsado de la tierra, pues simple y llanamente fue asesinado. Entonces el resto tuvieron que huir y huyeron justamente hacia Qumran, hacia el desierto. Esto entonces los macabeos terminaron sustituyendo a estos sacerdotes, empezaron a nombrar sacerdotes. Sabemos muy bien que el sacerdote debía provenir del linaje, descender del linaje de Aarón. Pues nada de esto se respetó. Se convirtió más bien en un acto político que religioso. Y entonces, esto por cierto dio origen a lo que se conoció como el movimiento saduceo. Estos nuevos sacerdotes nombrados a dedo. Y es por esta razón, pues, que me retrotraigo en la historia para explicar, analizar un poco el por qué se cierne todo un manto de dudas sobre este tema. Pero fue una realidad, eso es una realidad. Es por eso que ya en los tiempos de Jesús, yo considero, en lo particular,
por supuesto basándome en toda esta serie de eventos, de hechos históricos, que la corrupción en la religión, en el sistema religioso, en el templo, en el culto y en cualquier proceso o etapa religiosa fue totalmente cambiada, fue totalmente corrompida. De acuerdo, continuando con el estudio, debo decir que el poder religioso y político estaban fusionados en la teocracia israelita. El centro del culto lo representaba el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, el templo digamos el templo primitivo, fue construido, como sabemos, por Salomón. Esto fue posterior al tabernáculo, por supuesto. Sabemos que el tabernáculo lo representaba una tienda, digamos, en la época en que los israelitas eran nómadas en el desierto. Entonces, el primer templo, se conoce como el primer templo de Jerusalén, fue construido por Salomón y posteriormente destruido por Nabucodonosor, justamente en el 586 a.C., cuando los babilonios invaden a Jerusalén 36 años después, como ya dije, de haber invadido el reino del norte, Israel, los asirios. Entonces, en el 586, Nabucodonosor invade Judea, ingresa a Jerusalén, derriba el templo y posteriormente, luego del retorno, avanzando en la historia, luego del retorno de Zorobabel, posterior al cautiverio en Babilonia, este templo es reconstruido en el mismo lugar del anterior, en lo alto del monte Moria, pero nunca con el mismo, digamos, el mismo esplendor y magnificencia. Este segundo templo fue, por cierto, el que amplió y embelleció Herodes el Grande. Hablando del templo, al lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, solo entraba el sumo sacerdote, y solo lo podía hacer una vez al año. Solo lo podía hacer una vez al año, y esto lo hacía en el día de expiación, lo que se conoce mejormente como, ya lo he dicho, como Yom Kippur o Yom HaKippur, día del perdón o día de los perdones. También se conoce como el día de penitencia. Él ingresaba a este lugar, a esta parte más secreta, interna y sagrada del templo, y lo hacía para sus abluciones, para sus oraciones por el perdón de los pecados del pueblo. Hay una contradicción, un conflicto que se genera, ya yo lo he explicado, entre ciertas personas, ya que con relación a este tema, algunos dicen que el sacerdote ingresaba 3 veces al año y otros dicen que solo una vez en el día de expiación. Como ya he explicado antes, los dos grupos tienen razón y los dos están equivocados.
La verdad es que sí, solo lo hacía en el día de expiación, pero lo hacía 3 veces. En las 3 ocasiones hacía sus abluciones, sus oraciones, sus ruegos por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, Cohen Gadol es el nombre hebreo, el título hebreo para el sumo sacerdote. En el primer templo, es decir, en el templo construido por Salomón, es el primer templo, ocupó un lugar especial en este lugar, en el lugar santísimo, el arca del pacto o arca de la alianza. Muchas gracias.